como les estaba señalando, el doctor estuvo acá, hizo varias operaciones, vio el sistema de salud y, bueno, nos dio ciertas recomendaciones en ese tiempo. Bueno, esta parte se denomina complicaciones en cirugía. Cuando nosotros dábamos esto a Nilcicio, poníamos esta diapositiva para decirle que no era necesario estar haciendo apuntes ni estar concentrado en que no iban a ver esto, porque van a tener muchas formas y ahora mucho más. Van a tener diferentes formas de accesar la presentación, ¿no? Bueno, la historia de las complicaciones en cirugía está relacionada con la historia misma de la cirugía, sobre todo los avances que se han hecho para que los cirujanos podamos realizar las diferentes intervenciones. Ustedes ven aquí la historia sobre todo el desarrollo de la analgesia, de la sedación y de la anestesia. Wells en el 1844, el gas hilarante, Morton y Jackson el éter, Simpson el cloroformo, Florence Nightingale, la enfermera que decía que los hospitales pueden ser cualquier cosa menos lugares donde se vaya a adquirir una infección, y entonces ella empezó a desarrollar lo que era el concepto de infecciones nosocomiales. Semmelweis Weiss, la triste historia, que por ahí van a ver, le vamos a enviar un video y van a hacer ustedes mismos una presentación. El doctor Louis Pasteur y Koch, con sus principios de las infecciones, y Lister también con la protección que deben tener los cirujanos para operar. Bueno, la complicación, como dice ahí, hay dos definiciones importantes. Toda desviación de un proceso de recuperación esperable es una complicación, y cualquier divergencia al curso previsto en la recuperación. Nosotros en cirugía siempre hacemos una proyección de lo que debe ser la cirugía según su tipo. Y fíjense que arriba vemos diferentes tipos de cirugía. Si es una cirugía menor, generalmente puede ser ambulatoria o quedarse una estancia de 24 horas o menos. Cirugía mayor, a veces el paciente se queda hasta los 6 días o más. Y si una cirugía agresiva, muy probablemente supera los 10 días. Y fíjense abajo cómo, dependiendo del alta, puede ser alta precoz o alta tardía, cómo es importante la temperatura del paciente, dependiendo del día en que se encuentre. Ustedes van a ver que la temperatura es una variable muy importante que nos guía según el día que aparece a identificar cuál es la complicación. Generalmente la conducta nuestra varía según el tipo de cirugía. Cirugía menor, se trata de levantar al paciente de la cama rápido para evitar algún tipo de complicaciones. Ya cuando la cirugía es mayor o afecta a las piernas del paciente, reemplazo de rodilla, pues el paciente no se va a poder levantar, aunque la tendencia siempre es levantar al paciente de su cama lo más rápido posible. Fíjense, el inicio de la dieta, cuando se retiran los puntos, varía de cirugía a cirugía. Cuándo se le da, hasta cuánto se le da la terapia con fluido, depende. Por ejemplo, si usted hizo una cirugía gastrointestinal, usted tiene que dejar en reposo la vía gastrointestinal por un tiempo. Y sobre todo las sondas o drenajes también depende la fecha cuando se lo retira. Todo esto es enmarcado dentro de una evolución esperada. Sin embargo, ¿qué pasa cuando uno se encuentra con algo inesperado? Entonces ocurre una complicación. La clavadista en este momento, ella cuando se lanzó jamás pensaba, ella pensaba que había hecho bien el cálculo y no empezaba a estrellarse contra la tabla. Bueno, esto es una complicación. Las complicaciones postoperatorias, tenemos
las locales, que son las de las heridas y que son el centro de esta presentación, complicaciones de las heridas, entre ellas la más importante, porque marca la evolución de la herida, son las infecciosas, pero también tenemos complicaciones sistémicas, entre ellas las más importantes, las respiratorias, y que están relacionadas a las respiratorias con los anestésicos. La anestesia, si bien es cierto, nos permite operar, es una fuente importante de complicaciones. Después tenemos cardiovasculares, hemorrágicas, digestivas, renales, neurológicas, que no vamos a entrar en detalle porque muchas de estas ustedes las han dado en otros cursos y simplemente lo que tienen que hacer es integrarlas al curso de cirugía. Bueno, hoy el doctor Vega le va a hablar acerca del proceso normal de cicatrización. Sin embargo, yo tengo que hacerle algunos señalamientos para que ustedes puedan entender la clase de complicaciones. Este es un esquema que aparece en el Schwartz y que yo diría que es un esquema fundamental para entender el proceso de cicatrización. Fíjense que del lado izquierdo ustedes pueden ver las fases, las 4 fases importantes, que es la fase de hemostasia, la fase de inflamación, la fase de regeneración y la fase de contractura. ¿Sí? Y eso lleva a, si uno lo analiza desde el punto de vista lógico, usted se corta. Lo primero que el organismo trata es de parar el sangrado. ¿Cómo lo hace? Un mecanismo fundamental de vasoconstricción. Pero además, aunque usted se haya cortado con una hoja de bisturí que esté limpia, al abrir usted la barrera protectora que es la piel, inmediatamente entran los gérmenes de la piel. Entonces, se tiene que desarrollar un proceso inflamatorio que permita que vengan los soldados a combatir la infección, que se inicia desde el segundo al cual usted sufre la agresión. Y dentro de esto, pues, vemos, bueno, las 3 fases de la cicatrización: hemostasia, inflamación, proliferación, maduración, remodelación. Vamos a ver que en cada una de ellas se generan condiciones que después pueden provocar si no el cuerpo no está en condiciones de que estas fases se den, provocan entonces las complicaciones. En la fase pues, de inflamación, tenemos una herida, tenemos un tejido dañado, empiezan a migrar los polimorfos nucleares para fagocitar lo primero que se encuentran ahí: bacterias, cuerpos extraños, tejido desvitalizado. Pero para que esos polimorfos nucleares lleguen efectivamente, tiene que haber un proceso de vasodilatación. Inicialmente viene una vasoconstricción para evitar la pérdida de sangre, pero después viene un proceso de vasodilatación para que aumente la permeabilidad capilar, puedan llegar todas estas células. Y en esta gráfica clásica también fíjense cómo todas las células no llegan al mismo tiempo. Hay unas que llegan primero, que son los primeros soldados, los soldados rasos, que son los neutrófilos, porque ellos tienen una función bien importante de fagocitar. Posteriormente van a llegar los macrófagos, que además de fagocitar también tienen una función importante, que es liberar sustancias que además ayudan a combatir los procesos de infección y además ayudan a los procesos regenerativos de tejido. Posteriormente se inicia otro pico, que son los fibroblastos. Posteriormente vienen otras células mucho más especializadas, que son los linfocitos, y vemos cómo en términos de días, cómo se inician los picos y después las caídas respectivas. Fíjense cómo los linfocitos se mantienen por mucho tiempo, porque ellos son productores de sustancias que van a ayudar todo el proceso de cicatrización. En la fase de proliferación vemos que hay, aunque haya una angiogénesis, hay una fibroplasia, pero hay algo muy importante, que es la epitelización. El proceso de epitelización es, usted tuvo una ruptura, pero tiene que empezar a hacer un sellado.
ese proceso de epitelización significa que hasta ese momento ya no van a seguir entrando más bacterias y cuerpos extraños a la herida, porque ya el organismo creó una capa que, si bien es débil, permite que no sigan entrando microorganismos. Esta fase se caracteriza por la formación, pregunta de examen, de un tejido muy importante, que es el tejido de granulación. Y ese es el lecho, esa es la matriz capilar que está inundada ¿de qué? De fibroblasto, de macrófago, de colágeno, de ácido hialurónico. Eso es lo que dicen, nosotros decimos los cirujanos, y todo el que trata una herida, pues está rojito. Estaba fea la herida, estaba con fibrina, estaba con pus y ya se puso rojito. ¿Qué es eso? El tejido de granulación. Cuando uno ve el tejido de granulación y dice, bueno, este paciente va a ir bien. La fase de angiogénesis, que tiene varias etapas, entre ellas la más importante, pues, el aumento de la permeabilidad capilar para que lleguen las células que estamos esperando. Y la formación, pues, nuevamente del tejido de granulación. Y esta es las diferentes células que uno encuentra en ese tejido de granulación, entre ellas, pues, células epiteliales, porque queremos que se epitelice la herida. Fíjense lo importante de ese macrófago, ¿no? Los neutrófilos acá, que fueron los primeros que combatieron fagocitando y con su función antimicrobiana, con la liberación de radicales oxidrilos que actúan también como bacteriostáticos. Pero fíjense, el macrófago, todo lo que hace, libera factores de crecimiento que atraen plaquetas, hace factores que debridan la herida, sintetiza la matriz, recluta nuevas células cuando sea necesario, produce también factores para la angiogénesis de células epiteliales, ayuda a los fibroblastos abajo a que se integren y vayan a producir una matriz fuerte, precisamente por las sustancias que producen los fibroblastos, que es el colágeno, la elastina, etc. Y finalmente los linfocitos B y T, que son las células que a lo largo de todo el proceso van a estar interactuando. Cada vez se sabe más que el factor beta de transformación de crecimiento liberado por los macrófagos es un factor que sus deficiencias hacen que la cicatrización de heridas se retrase. Y el proceso finalmente de maduración, donde ya una matriz con fibroblastos sanos, producen la contracción de la herida por reorganización de la matriz celular. Y sobre todo la contracción se produce por estos miofibroblastos que ayudan a que se haga una cicatriz fuerte, que no se abra. Aquí vemos una microscopía electrónica, fíjense, un fibroblasto sano arriba y pacientes con problemas de tejido conectivo, como este fibroblasto que vemos en la parte inferior no es eficiente, y por lo tanto estos pacientes con trastorno de problemas conectivo o pacientes inmunosuprimidos van a tener problemas en el proceso de cicatrización. Pregunta de examen. Las 3 fases. ¿Qué tipo de complicación genera su no adecuada comportamiento? Bueno, la fase de hemostasis e inflamación, donde en 24 a 48 horas nosotros debemos tener una herida impermeable. Si esto no se da, entonces vamos a tener una mayor incidencia de infecciones. La fase de proliferación, que va de las 4 a las 12 días, en el cual se va a formar esa matriz fuerte para que no se abra de nuevo la herida. Entonces, el no funcionamiento, dentro de los 4 a 12 días, se va a presentar las dehiscencias. Y la fase de maduración, que puede durar hasta de 6 hasta 12 meses. Entonces, si hay una contracción excesiva de ese tejido, va a producir los queloides. Bueno, brevemente,
los factores que influyen en la curación de las heridas, vamos a tener que hay factores sistémicos. Por ejemplo, un paciente en las edades que están en los dos bordes, que son los pacientes muy jóvenes o los pacientes muy ancianos, sobre todo los pacientes ancianos, son pacientes debilitados, son pacientes que van a tener problemas en los factores en los procesos de cicatrización. Sobre todo las enfermedades metabólicas, como ¿cuál, Esteban? Diabetes. Como la diabetes, como las enfermedades de la arteriosclerosis, esas enfermedades donde el estado circulatorio no es adecuado, porque si usted tiene obstrucción por arteriosclerosis en una pierna y usted tiene una herida en una pierna, bueno, obviamente el flujo sanguíneo no va a ser igual y esa herida va a demorar mucho más en cicatrizar. Clásicamente, ciertos fármacos interfieren con el proceso de cicatrización y los más importantes son los corticoides. Paciente que recibe corticoide, que es un inmunosupresor o que disminuye la respuesta inflamatoria, ya vimos que una de las fases es la fase de inflamación. Si usted esa fase se ve afectada por una droga que está tomando el paciente por tener artritis reumatoidea, entonces ese paciente va a tener una fase de cicatrización alterada. Factores locales, obviamente la infección, el más importante. Herida infectada es una herida que no cicatriza hasta que no se cure la infección. Factores mecánicos, como ¿cuál puede ser, Chalina? En factores locales. Usted iba en una patineta y se cayó y se arrastró por todo el camino donde iba. ¿Qué factor mecánico puede haber entrado ahí en su herida? Objetos extraños. O sea, Cuerpo extraño, tierra, material que está afectando ahí la cicatrización. Cuerpos extraños en una cirugía, ¿cuál puede ser, Luis Humberto Vergara? A veces se les queda, por ejemplo, la gasa. Exactamente, se queda la gasa, se queda una pinza, toda aquella cosa que no debe estar allí y que el organismo empieza a rechazar y por eso no cicatriza adecuadamente. El tamaño, localización y la clase de herida. No es lo mismo una herida en un lugar que no se mueve, como por ejemplo aquí en la frente, que una herida aquí en el codo. El codo está continuamente en movimiento. Esa herida va a ser mucho más difícil de cicatrizar. Doctor, Bueno, una pregunta. ¿En los factores mecánicos también podrían entrar las líneas de tensión del cuerpo? Que la herida se haya hecho en contra de estas líneas de tensión. exactamente, exactamente. Ahora, las líneas de tensión, adelantando esa parte, lo que te indica es, si tú tienes aquí el codo y si usted se tocan ahora mismo su codo, ¿en qué sentido están las líneas de tensión? ¿Están así o están así? ¿Están longitudinales al brazo o transversales al brazo? Transversales. Exactamente. Entonces, usted jamás se le va a ocurrir en el codo hacer una incisión de esta manera, porque cada vez que usted hace así y hace así, esa línea se va a abrir, ¿verdad? Usted la hace de esta manera, transversal. Y eso en otros lugares, en la frente, por ejemplo, en la espalda, todas están de forma transversal. Entonces esas líneas son las líneas de Langers o las líneas de tensión, donde, que es producto de otra clase, las incisiones las debemos siguiendo las líneas para saber que vamos a estar en los puntos de menor tensión. Bueno, y aquí vemos qué factores inhiben el proceso de cicatrización, infección, isquemia, tensión local, ¿ves? Lo que dice Jonathan. La diabetes es una de las enfermedades metabólicas. Las radiaciones ionizantes, es decir, los pacientes sometidos a radiación por cáncer. La malnutrición o el déficit nutricional, los déficits vitamínicos, obviamente, las drogas inmunosupresoras.
Bueno, entonces, para definirlo, el proceso de cicatrización es un proceso de reparación o regeneración del tejido que tiende a dar como resultado final un tejido cicatrizal o un tejido igual o al existente previo a la injuria. Generalmente no es muy difícil que sea igual, ¿verdad? Pero es un tejido cicatricial que tiene por lo menos características muy similares al tejido lesionado. Y eso nos lleva al tipo de cierre de la herida, porque una vez una herida se abre, nosotros vamos a tener varias formas de hacer ese cierre. Y básicamente el primer cierre, y como dice ahí, de primera intención, es el cierre primario. El cierre primario se usa cuando la herida inmediatamente se produce, uno utiliza cualquier material de sutura para aproximar de forma nítida, de manera que el proceso de cicatrización se disminuya la mayor manera posible y no hay contaminación. Eso es algo muy importante. Y si hay contaminación, como usted fue rápido, usted corre y lava y no le da chance a que esa contaminación progrese. Entonces esas son las características para hacer un cierre primario. ¿Cómo puede ser un cierre primario? Usted se cortó hoy y usted mismo, pan, y como Rambo se cosió ahí mismo, inmediatamente no dejó que eso progresara, ¿verdad? Y el otro, cuando usted tiene una cirugía, entonces usted operó y obviamente después de la cirugía usted cerró. Ese es un cierre primario clásico. Como este es un paciente que, bueno, no es mío. Fíjense que es un cierre primario, aunque está muy feo ese cierre. Tiene esos puntos tan colocados bastante feos. Pero es un cierre primario. El único caso es que le dejaron unos drenajes. Parece puede ser una cirugía de cuello para un tiroides que sangró mucho. Y el cierre secundario o por segunda intención se utiliza en las heridas donde hay una gran contaminación y hay un alto riesgo de infección. Lo repito de nuevo, gran contaminación y hay un alto riesgo de infección. Y la herida se deja abierta permitiendo que se produzca primero un tejido de granulación y ya después que tiene ese tejido, entonces usted cierra. O a veces, que vamos a verlo, que es un cierre diferido, o sea, ya usted viendo que el tejido, o sea, que viendo que usted la herida está rojita, entonces usted usted las aproxima, ¿verdad? Pero hay veces en que no la puede aproximar y usted deja que ese tejido de granulación epitelice y entonces ese es un cierre por segunda intención, sin ser un cierre diferido. Es importante que se entienda esto. Aquí lo vemos, cierre primario, la cortada aquí, y ve que se hace la sutura adecuada tanto en los planos profundos como en los planos superficiales y la herida es mínima, la cicatriz es mínima porque el cierre primario es un cierre quirúrgico. Y el cierre secundario, bueno, ¿cuál puede ser esto? Hubo pérdida de sustancia, un machetazo en la cabeza y se fue parte del tejido y el tipo tuvo borracho varios días y apareció como al 7º día con esa herida que nadie lo ve. Eso sería ilógico suturarlo, se lava y se cura y entonces aparece esto que es el Tejido de granulación. tejido de granulación. Fíjense que la herida todavía está abierta, el tejido de granulación ha rellenado y puede ocurrir dos cosas. Usted lo aproxima aquí, que es el cierre primario, el cierre diferido, o lo deja que cierre por segunda intención sin aproximarlo. Bueno, este es un típico caso de cierre secundario. No se toman puntos porque fíjese usted, para tomar puntos aquí es casi imposible. Pero entonces usted cura esto y en los diferentes días ocurren dos cosas. Primero, el tejido de granulación va aumentando. Y segundo, si ustedes ven esto, empieza a
la piel nueva empieza poco a poco a rellenar la úlcera. Caso típico, fíjense, este es un paciente con una quemadura eléctrica y está bastante infectada y aquí no hay forma de aproximarse. Usted toma unos puntos aquí, le queda el brazo así como una garra. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Curar y curar a este paciente y poco a poco, con sus buenos cuidados, mire el resultado que viene. Este es un cierre por segunda intención. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos son los santos patronos de los cirujanos, Cosme y Damián. En ese tiempo ellos apoyaban a los cirujanos, pero era en tiempo de los emperadores romanos y fíjense que no, como que no le gustaba, no me hubiera gustado vivir en esa época. Por alguna razón esta gente que eran tan buenas personas fueron torturados, quemados vivos, sobreviven a todo eso y después lo decapitan. Estos son los santos patronos de los cirujanos. Bueno, entramos al tema medular ahora sí. Complicaciones de la herida y son estas. Estas son las 4 complicaciones básicas de la herida, que son los seromas, los hematomas, la infección y la dehiscencia de la herida. La otras podrían ser pues los queloides, pero básicamente estas son las más importantes. Dentro de las complicaciones de las heridas, las infecciones, van a ver ese apartado hoy con el doctor Néstor en la tarde, así que no vamos a concretarnos en los seromas y los hematomas y la dehiscencia. Ustedes saben lo que son los signos de flebosis. Ya lo dieron en sus clases de propedéutica. Serían los mismos signos de la inflamación. Bueno, son los signos que describió ¿quién? Celso. Celso describió el dolor, aumento de la temperatura local, la tumoración y la equimosis. ¿Ok? Estos son comunes a cualquier tipo de inflamación. ¿Ves? Si usted tiene una infección, usted tiene dolor, tiene aumento de la temperatura local, en algunas ocasiones tiene tumoración y en algunas ocasiones puede tener equimosis. Si usted tiene un golpe, se da un golpe, va a tener lo mismo. Si usted tiene un paciente que sufre de artritis reumatoidea y de repente tiene una crisis en alguna mano o algún pie, va a tener signos de flebosis. Entonces, es bien importante este concepto descrito por Celso hace muchos años, porque va a ser común a toda la herida complicada. Usted tiene que buscarlo. Usted tiene que estar pendiente cuando aparezcan esos signos. Bueno, empezando por el seroma, por definición, es la acumulación en la herida de cualquier líquido que no sea sangre o pus, ¿verdad? Líquido extracelular. Sofía, ¿por qué va a haber líquido extracelular acumulado? ¿Por qué se te ocurre eso en una herida que está cicatrizando? Ya hablamos de la fase de cicatrización. ¿Quién sabe? Joel Antonio Liao. Por la inflamación, ¿no? Porque ¿Qué dijimos que hay, Joel? vasodilatación, ¿no? Por la herida. Aumento de la permeabilidad capilar, ¿ok? Eso es necesario para que lleguen las células, ¿verdad? Para que lleguen los soldados. Pero ¿qué pasa si eso se produce en exceso? Me gusta más la definición en inglés porque fíjate lo que dice. The fluid builds up faster than your body can soak it out. Se produce más rápido de lo que se reabsorbe. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, se produce el seroma. Entonces, puede ocurrir, como dice ahí, por debajo de su
piel o puede estar mucho más abajo. Y eso lo vamos a ver. Y entonces ahí tiene dos características. Se relaciona con procedimientos quirúrgicos en los cuales se separan colgajos de piel y se cortan o drenan conductos linfáticos. Luis Humberto Vergara, ¿qué te parece? ¿Qué tipo de especialidad te parece que está involucrada en el primer apartado? No tienes tu micrófono apagado. Sí, estaba leyendo. Lenín, ayúdalo. La cirugía. ¿Ah? La cirugía. Bueno, la cirugía, todo lo que tenemos acá, pero tenemos varias. ¿Qué especialidad tú ves que puede estar relacionada con eso? Vamos a buscar una dama porque yo estoy seguro que la dama sí va a saber. Ginora. Dermatología, doctor. Plástica. ¿Quién dijo eso? Yo, Yailin. Yailin, este no sé por qué no me aparece aquí cuando veo la foto. Esto es lo único que no me gusta del virtual. Ajá, Yailin tiene toda la razón. Esto es lo que hace cirugía plástica cuando hace los colgajos, ¿ve? De piel, cuando una de las cirugías más realizadas, antes la cirugía más realizada era el bypass coronario porque tú no sufría el corazón, ahora las más realizadas es la implante mamario porque todas las damas quieren hacerse implante mamario. Entonces esto se ve. Tengo un amigo que es, bueno, el doctor José Agustín Espino, que va a ser el que nos da esas clases, que se llama, ¿cómo es? Chica biónica. Le hacen implante mamario, reducción de cintura, liposucción. O sea, son cirugías que se están haciendo muy frecuentemente y que van a tener este tipo de complicación, los seromas. Y si no me creen, pues pregúntenle al doctor Espino. Ok, el seroma, ¿qué pasa? Aumenta el riesgo de infección y retarda la cicatrización de la herida, porque es como un tumorcito que está ahí y está impidiendo que la herida termine su proceso de cicatrización, ¿no? ¿Qué es esto? Génesis. ¿Has visto a alguien con esto recientemente? Recientemente no, pero sí, eso es un queloide. A ver, vamos, aquí tenemos que consultar a aunque a las damas también les gusta. Oreja boxeador, profesor. Oreja de coliflor. Ajá. Exactamente, esta es una oreja de coliflor. Recientemente, ¿quién la vio el fin de semana? Dustin Poirier. Pero yo le veo más a McGregor que a Poirier, porque McGregor tradicionalmente, bueno, esto ya no tiene que ser. Y la traigo porque es bien importante. Por ejemplo, los boxeadores antes sí se le producían mucho la oreja de coliflor, porque esto es un seroma. ¿Ve? La izquierda es un seroma, pero si usted lo drena, queda como el lado derecho, que no se nota mucho, ¿verdad? Entonces ahora los boxeadores saben que drenándose esto, no tienen muchas orejas en coliflor. Hay algunos que sí, porque es como una marca de guerra, ¿no? Se los dejan. Entonces, esto es un seroma. El seroma se diagnostica clásicamente con el ultrasonido. Ese es el diagnóstico de elección para los seromas. Y aquí vemos un gran seroma. Acuérdense que el ultrasonido, usted ve en la parte de abajo del ultrasonido los tejidos más profundos y en la parte de arriba ve la piel. Entonces este es un seroma que está, fíjense que está loculado en piel. Manejo, drenaje por punción, siempre para que no interfiera con el proceso de cicatrización. A veces se da antibiótico, a veces no. Generalmente no es necesario porque aquí no hay infección todavía. Y a veces los plásticos tienen que reintervenir porque si se vuelve a producir, se reproduce, si recidiva, entonces hay que ligar algún linfático por ahí que dejaron sin ligar. Prevención, uso de drenaje. Bueno, sí, en cirugías muy grandes de estas de colgajos.
Fíjense que aquí hay uno que están drenando, esto no es mío, pero ese no es el típico seroma. Lo que pasa es que aquí cuando había un seroma, pero cuando puyan un vasito, no fueron los cuidadosos. Entonces, este que ven aquí, perdón, drenando este, como que es un poquito, ay, no sé por qué no me, ¿será que no me va a dar esto? Algo está pasando aquí. No puedo ver el video. Este es un video que, ahí está. ¿Vas a ser modelo de Ibarcia? Ah, carajo. Bueno, voy a dejarlo con el sonido porque si no, ay, nos salimos. Que yo le hice un acceso vascular para hemodiálisis y entonces se me ocurrió, vamos a quitarle el sonido, y le detectamos un tumor, no había rubor ahí en la herida, y entonces hicimos un diagnóstico presuntivo, pero sí le dolía un poco. Entonces fíjense que ahí estamos haciendo la limpieza del área. Doctor, no se está viendo el video, creo. Ay, perdón. Ok, un segundito. Es verdad que es cierto. Aquí tenemos. ¿Vas a ser modelo de... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, aquí estamos en nuestra clínica haciendo, ya les dije, pues diagnosticamos que, mire, el tumor, algo de rubor, sí le dolía. Este era un acceso vascular para hemodiálisis, es decir, colocamos un injerto allí para que se conectara a la máquina de hemodiálisis, pero hizo esto, que parece un seroma. Entonces nosotros vamos a hacer, confirmar el diagnóstico y también la parte terapéutica. Fíjense que no es necesario ni poner anestesia porque la piel está ahí tan turgente que es como si lo estuviera apoyando para... Y ustedes ven el material que sale de ahí. Este es el líquido clásico de un seroma. ¿Ves? Fíjense, ya la bolita cae. Esto era lo que él tenía ahí, es lo que le estaba causando el dolor y la molestia. Esto usted lo puede mandar a cultivar si usted quiere, pero ya está hecho el diagnóstico y lo ha resuelto. Como dijimos, no solamente ese estaba por debajo de la piel, hay otros que están más profundos. Este es un caso de un paciente que le hicieron una reparación de una hernia ventral, pero estaba con dolor a las semanas después y le encontraron esto. Lo abrieron nuevamente y fíjense que al abrir la malla encuentran un gran seroma. Entonces esto generalmente, fíjense que el color es diferente. Y puede tener problema de que si se contamina, la malla se infecta y entonces hay que retirarla, como de hecho la retiran. Pero fíjense, después que retiran la malla y piensan que todo se ha perdido, miren la sorpresa. ¿Qué es esto que marca la flecha? Tejido de granulación. Exactamente, es un tejido de granulación con buena formación. Entonces quiere decir que el paciente, a pesar de que hubo que retirar la malla, ya él tenía un tejido de granulación lo suficientemente fuerte para solamente aproximarle los planos y hasta piel y no ponerle otra malla. Bueno, la segunda complicación de la herida son los hematomas. En este caso lo que se acumula es sangre y coágulos en las heridas. Y es secundaria muy probablemente alteraciones en la hemostasia, es decir, el cirujano no hizo una buena ligadura de los vasos sangrantes. Se ve en pacientes que también están recibiendo ácido acetil salicílico. Ahorita eso ha bajado un poco, pero en la década de los 80, de los 90, la gente estaba adicta a la aspirina porque sabía que protegía para los ataques del corazón, ¿no? Y a veces pues exageraban esto, tomaban sin indicación.
Se relaciona también, y por eso es importante evaluar al paciente que va a ser operado, con hipertensión y presencia de tos en el postoperatorio inmediato. Entonces, lo que hay es que controlar estos pacientes, porque generalmente pacientes hipertensos, usted tiene que tener su medicamento. Si se le sube la presión en el postoperatorio inmediato, ese paciente va a sangrar. Paciente que tose, porque es fumador, por ejemplo, ese paciente va a sangrar. La incidencia en 2%, pero la causa más frecuente es la responsabilidad de nosotros, los cirujanos, que no hemos hecho una buena hemostasia. A ver, Carlos Pérez, ¿qué es esto? Un seroma. Ajá. Seguro. ¿Qué es esto? Si tú ves a un niño con esto, a un familiar tuyo, ¿tú qué le dices? ¿Tienes un qué? Un chichón. Tienes un chichón. Esto es un chichón. ¿Ok? ¿Y qué es el chichón? Reivis. Un hematoma. Es un hematoma. Muy bien. ¿Por qué se produce un chichón? ¿Por qué a nosotros es más raro un chichón y los niños? Porque acuérdense que el tejido de ellos aerolaxo y entonces cuando se rompe un vasito producto del golpe, bueno, se hace ese chichón. ¿Cuál es el tratamiento de ese chichón, Jack? Tu abuelo, ¿tuviste algún, tú eras terrible de niño o no? ¿Nunca tuviste chichones? Sí, tuve. Sí, tuviste. ¿Y entonces tu abuela qué hacía cuando te veía chichón? La verdad es que, ¿Ah? que muchos, o sea, no tuve muchos como que yo recuerde, pero No creo recuerdo. que me ponían hielo, si no me equivoco. Ah, tu abuela era más tendencia al médico, pero alguien aquí es del interior. Te pegaban donde estaba el chichón. ¿Cómo? Te pegaban donde estaba el chichón para aplastarlo. Por ahí más. ¿Qué se usaba para aplastarlo? ¿Qué se usaba? A ninguno de ustedes le hicieron eso. Te ponían un peso. Una moneda, doctor, una moneda de 25 centavos. De 20. Bueno, a este niño tendría que ponerle como un peso, ¿no? Y así lo aplastaban, así hacían las abuelas. Increíble, ¿eh? Bueno, este es un chichón. Y sabemos que no hay que hacer nada. Se le calma al niño, se le pone algo. Imagínense eso que tanto duele aplastárselo, pobre chiquillo, los hacían sufrir, ¿verdad? Entonces, eso se debe reabsorber solo. Este es la prueba. Bueno, esta no es mía, se la busqué por ahí, pero fíjense que está muy pixelado, disculpen, de que qué pasa con el hematoma si no se resuelve. Bueno, ahí no se ve muy bien. Ustedes ven lo que está en la puntita. ¿Qué es el hematoma? Ajá. Parece una úlcera. Parece signo de infección, ¿verdad? Cuando usted toma un cultivo, ustedes vieron ya microbiología. ¿Ustedes en qué sembraban? En sangre. Exactamente, ¿qué? Agar sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre es un medio de cultivo excelente. ¿Ve? Todos los organismos carnívoros buscan, y las bacterias buscan la sangre porque es una fuente de alimento. Entonces, nosotros, si dejamos un hematoma y no lo resolvemos, se puede infectar. Ese es el problema más grande del hematoma como complicación. Los pequeños, como el chichón, se reabsorben, pero muchas veces hay que puncionar, muy poco puncionar, porque lo que está ahí es coágulo. Usted no va a sacar por una aguja un coágulo. Va a tener que abrirlo, va a tener que poner antibiótico profiláctico y después va a tener que usar drenaje o prevenirlo usando drenaje. Ese es el manejo de los hematomas. Bueno, sobre la infección de la herida quirúrgica vamos a hablar muy poco. El doctor va a hablar más de eso. Para mí me interesa que ustedes entiendan que es una variable el resultado de calidad.
Nadie se quiere operar con un cirujano que se le infecten las heridas. ¿O sí? No, ¿verdad? Porque dicen, este señor no se lava las manos. Yo recuerdo cuando era residente de cirugía hace algunos años en el Santo Tomás, pero hice mi residencia de cirugía en el Santo Tomás, estaba en primer año, se me infectaban todas las heridas. Y eso a mí me tenía loco, ¿cómo era posible? Y obviamente uno tiene que desarrollar una técnica, no solamente con el lavado de manos. Si uno se demora mucho operando, si uno está y soba la herida y seca, no, eso es técnica quirúrgica. Hay una herida infectada. Bueno, el manejo depende y lo van a ver con el doctor, cuando hacen cultivo, cuando tienen que drenar, cuando le ponen antibióticos. Pero quiero hablarles unos datitos sobre profilaxis antibiótica. Bueno, la profilaxis antibiótica es el uso de un antibiótico para prevenir la colonización. ¿Ok? ¿Cuándo se usa la profilaxis antibiótica? Cuando existe un alto riesgo de infección, esto es pregunta de examen, o cuando el riesgo de infección sea bajo, pero las consecuencias de las mismas sean catastróficas. No pierdan estos dos conceptos de vista. Si ustedes se aprenden estos dos conceptos, van a poder manejar toda la profilaxis antibiótica. Pregunta de examen, clasificación del National Research Council de hace muchos años apareció y esto cambió la historia de la cirugía. Tipo de cirugía, riesgo de infección y qué hacer. Las heridas se clasifican en limpias, limpia, contaminada, contaminada y sucia. Fíjense que el riesgo de infección aumenta según vamos descendiendo en la escala y prácticamente el riesgo de infección es muy poco en las limpias, aumenta levemente en las contaminadas, pero en la limpia contaminada, pero fíjense en la contaminada y la sucia. En la sucia el riesgo de infección es más de un 40, más de un 50%, es decir, tirar una moneda, cara o sello. No pierdan de vista eso. Entonces, ¿qué hacemos en la limpia? El ejemplo típico de la limpia es la herniorrafia inguinal. Una hernia inguinal que se opera no requiere profilaxis antibiótica. Requiere una buena técnica quirúrgica. ¿Ok? Porque el riesgo de infección es bajo. Una limpia contaminada, el ejemplo clásico es la colecistectomía, es decir, la cirugía de la vesícula. La cirugía de la vesícula, ¿por qué se contamina a pesar de ser una herida limpia? Porque usted divide el conducto cístico y allí usted toma contacto con una cavidad donde está la bilis y que es contaminada. ¿Ok? Entonces, esa sí requiere una tromboprofilaxis, perdón, una quimioprofilaxis o profilaxis antibiótica perioperatoria. La herida contaminada es, el ejemplo clásico es la cirugía de colon. El colon, si usted abre el colon, ya es un área que tiene, el cístico tiene bacterias, pero el colon tiene una cantidad exponencial de bacterias. Es muy contaminada. Entonces, esa requiere también una profilaxis antibiótica. Y la herida sucia, el ejemplo clásico es la peritonitis. Usted se le perforó al apéndice y salió también caca, pus, de todo el área a la cavidad peritoneal y usted tiene una peritonitis. ¿Qué sucede allí? Ya usted tiene una infección generalizada establecida. Entonces, usted ya no va a hacer quimioprofilaxis. Usted tiene que tratar esa infección, que es una infección sistémica y que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, la limpia no se debe infectar ninguna herida. La limpia contaminada y la contaminada, usted disminuye el riesgo de infección de la herida poniendo profilaxis antibiótica. Y la sucia, usted la deja abierta porque se va a infectar de todas maneras y da entonces terapia. ¿Se entiende? Ok. ¿A qué otros pacientes se debe poner
profilaxis antibiótica? Bueno, fíjense que hay un grupo que eso lo decide el cirujano, pacientes mayores de edad, pacientes obesos, pacientes desnutridos, los diabéticos, porque sabemos que los diabéticos se defienden mal de los ¿qué? De los gérmenes Encapsulados. Encapsulados, los inmunodeprimidos, pacientes con tratamiento esteroideo, pacientes con infecciones asociadas, pacientes que la cirugía se realice sobre órganos contaminados y, muy importante, lo que sigue, pacientes que se le vaya a colocar una prótesis. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de cirugía es esta? Es una valvuloplastía. ¿Ah? Una valvuloplastía. ¿El órgano que se ve abajo cuál es? El corazón. Es el corazón. Ahí está abierta la aorta y se está haciendo un reemplazo valvular aórtico. ¿Qué tipo de cirugía es esta según la clasificación de la cirugía? A ver, Carlos, vi que contestaste, pero tienes el micrófono cerrado. Limpia. Es una cirugía limpia. ¿Se pone profilaxis antibiótica, sí o no? No, no requiere. ¿Quién dice lo contrario? Yo creo que sí. Diría que sí, porque se va a colocar una prótesis, algo extraño. Muy bien. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Yo? ¿Esther? Ah, Esther, es que a veces no me aparece a mí acá, no sé por qué, me aparece resumido Bueno, tienes toda la razón. Recuerden que hablamos dos cosas, cuando el riesgo de infección está aumentado, pero cuando el riesgo es bajo, pero las posibles complicaciones de una infección son catastróficas. ¿Cuánto es una prótesis? ¿Usted se imagina que se nos infecte este paciente? Haría una endocarditis, una mediastinitis y casi el paciente muere. Entonces, los pacientes que se le va a colocar una prótesis, se le pone profilaxis antibiótica. ¿Cuál sería otro ejemplo? Otra prótesis de otra especialidad. No. De cadera. Las de rodilla. Ajá. La prótesis de rodilla, excelente. Son los dos ejemplos típicos. ¿Sí? Son catastróficas y de hecho a veces se les infecta, sobre todo no la rodilla, una que queda en un área bastante cerca a áreas de contaminación como la de reemplazo de cadera. ¿Ve? Muy bien. Bueno, esto es pregunta de examen también. La profilaxis antibiótica es endovenosa y se debe colocar en el momento de la inducción de anestesia. A veces se le pone en la sala, entonces el paciente demora en llegar a la sala, de la sala al quirófano, y ya el antibiótico no está en su máxima concentración. Por eso cuando usted está intubando al paciente es cuando debe colocarse, cuando hace usted el corte, esté en las máximas concentraciones en sangre. Bueno, esto lo leen como están grabando. Es importante también, este es el comportamiento que se debe utilizar en la profilaxis y lo que dicen los infectólogos: golpea duro, ve al grano, focaliza, escucha a tu hospital. No todos los hospitales tienen gérmenes, los mismos gérmenes, y mira a tu paciente, individualiza la terapia inicial. Bueno, brevemente, infecciones locales se las voy a pasar y ustedes las van leyendo, ya que van a estar grabado esto. Inician local y luego se convierten en sistémica. La celulitis. ¿Okay? Inicia por vía cutánea y subcutánea, pero se puede extender sistémicamente. ¿Qué es lo que aparece ahí? Edema, rubor, calor, hipertermia, cefalea. ¿Qué aparece ahí? ¿Qué es eso? Los signos de inflamación. Flogosis. Signo de flogosis, los signos de Celso. Fíjense que siempre
El médico tiene que verse alertado por eso, no lo descuide. Usted tiene esto, eso no es una celulitis, ¿verdad? Dice, antes y después nosotros las ponemos, y yo no veo ninguna diferencia. Ustedes ven, las damas ven alguna diferencia. Yo creo que estos son charlatanes que ni siquiera han hecho nada por la paciente. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué creen ustedes que es esto? Un brazo, acá, aquí está la nariz, la boca, ¿qué es esto? ¿Cuál es el nombre de esto, médico? Antrax. ¿Cómo? Carbuco. No, un forúnculo. Que ese puede ser una glándula sebácea que se obstruyó su drenaje, espinilla, pues el nombre vulgar, o un folículo piloso que se obstruyó, ¿verdad? Esto acá es una celulitis en un brazo, perdón. ¿Y esto acá qué es? El niño, el bebé, tiene una celulitis pero orbitaria, ¿verdad? Se envía esto para la casa. ¿Qué piensas, Ginora? Y siempre me aparecen los mismos. Va a tener que... alguien que sepa. Se hospitaliza. Ajá, porque es un niño chiquito. Nunca envíen esto para la casa. Siempre, si están en guardia de urgencia, consulten. Estas cosas requieren tratamiento especializado. Aquí, ¿qué pasa si este paciente se aprieta esto y no lo hace de una forma adecuada? Tiene riesgo de infección. ¿Cuál es el riesgo acá? Tiene un riesgo de una trombosis. ¿Cómo se llama esa área allí? El triángulo de la muerte. ¿Por qué se llama el triángulo de la muerte? Porque la bacteria puede entrar a la barrera hematoencefálica. Pero no, los senos cavernosos, ¿no? Eso, exactamente. Bueno, ustedes están en 10º semestre. Llegó el momento de integrar todo lo que han aprendido. El conocimiento suyo está ahí, está en el disco duro. ¿Ve? Pero usted tiene que sacarlo. Usted tiene que buscar esa carpeta. ¿Ve? En su disco duro. Tiene que ver, cuando ve al niño usted busca, espérense, yo estudio en pediatría, esto no es normal. Aquí hay signos de flogosis y es en la cara. Y el doctor Victoria me había dicho que estas son infecciones que empiezan localmente, pero rápidamente progresan a sistémicas, ¿verdad? Entonces usted integra todo eso en su disco duro y la respuesta suya es, vamos a hospitalizar a este niño o vamos a hacer la consulta sobre el forúnculo ¿ve? Entonces son cosas que tienen que ya a este nivel integrar. La celulitis, pues hay medidas locales, compresa fría, aseo local, antibióticos tópicos, que uno piensa que va a funcionar, pero que realmente no terminan no funcionando. Hay que darle antibioticoterapia sistémica. Bueno, otra infección es la fasciitis necrotizante, una infección grave. ¿Ve? La fasciitis necrotizante empieza local, pero rápidamente empieza a hacer una tumefacción distante, a hacer una celulitis a distancia. Inicialmente no crepita, pero el paciente se vuelve tóxico. ¿Cómo usted se da cuenta que el paciente se vuelve tóxico? El paciente se desorienta, empieza con una apatía, está deshidratado y a veces los cultivos salen negativos. Usted sabe que usted tiene, hay una creencia de que usted tiene un absceso y usted agarra la pus y la envía y debe salir el cultivo positivo. Muchas veces no sale positivo. ¿Por qué razón? Porque acuérdense cómo trabajan los que están en el centro, son los que están muertos.
Los neutrófilos que obviamente mataron a una bacteria, pero también ellos mueren. Y entonces eso es la pus, ¿verdad? Entonces usted para poder buscar un cultivo tiene que buscar la periferia, no el centro. Entonces por eso a veces salen los cultivos negativos. ¿Qué es esto? Fasciitis necrotizante, grave. Empezó aquí en un absceso en la pierna. El paciente está acostado boca abajo. Aquí están los glúteos. ¿Ve? Y aquí se fue disecando, fíjense, hasta la columna, hasta arriba. Esto es la fasciitis necrotizante. En los medios de comunicación le decían la bacteria que come gente. No, esto siempre ha existido. ¿Ve? ¿Qué pasa? Se trombosan las arterias y las venas producto de la infección y termina perdiéndose la extremidad y hay que amputar. Grave. Entonces usted tiene que hacer un amplio debridamiento de esa área, colocarle antibióticos, sospechar que esto está pasando, buscar los signos de flebosis. Hay enfermedades asociadas siempre. Fíjense que hemos dicho siempre lo mismo. Entonces usted le llega a un paciente diabético y un paciente que está inmunosuprimido. Entonces eso le enciende aquí en su disco duro alerta. Pip, 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 empieza a pitarle. Este paciente se me va a complicar. Si no se le complica, pero si se le complica, usted no lo agarró con los pantalones abajo. Tratamiento de esta, pues debridamiento amplio, antibiótico-terapia sistémica. La gangrena gaseosa es rara, se relaciona con bacterias anaerobias y se relaciona con entidades sistémicas en las cuales hay mala oxigenación. Arteriosclerosis, no llega a la sangre, no se oxigena bien. Cáncer de colon, la diabetes. Estas son las características: dolor intenso en la herida a las 12 de 72 horas, hipertermia, taquicardia, palidez grisácea, choque grave. También puede haber crepitación, pero tardía. No esperen que haya la crepitación para tomar las medidas del caso. Alteraciones de la conciencia, diaforesis. Fíjense que una herida limpia rápidamente puede progresar a una gangrena gaseosa, porque son microorganismos que funcionan en anaerobiosis. Si eso es así, entonces, Katiana, ¿qué haces tú con esta herida? Yo pienso que deberíamos abrirla. Abres la herida, le buscas oxígeno a esa herida, ¿verdad? Abres esa herida. Vamos a ver, esta ya es un poquito más libertad. ¿Qué antiséptico se te ocurre que puedes usar? ¿Quién se le ocurre? Agua oxigenada, ¿no? Agua oxigenada, productor de oxígeno. Eso es lo primero que usted debe utilizar aquí en esta situación, ¿verdad? Debridamiento de la herida, antibióticos, obviamente, contra anaerobios, oxigenoterapia hiperbárica en los casos graves. Ustedes saben lo que es la cámara hiperbárica que se usaba en los buzos, ¿verdad? Para descomprimirlos. Bueno, también se usa en este tipo. Y muchas veces amputación. Muchas veces esto no lo para nadie y tiene usted que ir a amputar al paciente porque puede perder la vida del paciente si está muy tóxico. Este es el padre de las amputaciones, Ambrosio Paré. Fue un gran cirujano, escribió un tratado como dice, el método para tratar heridas causadas por los arcabuces. Usted sabe lo que es un arcabuz. Arcabuz era ese que utilizaban los piratas, ¿no? En esos tiempos, y que usted tenía que apalancar la pólvora y una bala redonda, ¿ve? Pero a veces le metían de todo al arcabuz, ¿no? Le metían piedra, porque cuando salía disparado eso causaba un gran daño, ¿no? Bueno, dehiscencia de las heridas. La dehiscencia, ¿leyeron los artículos? ¿Quién sigue la clase? Francisco, ¿tú sigues la clase entonces?
¿Por qué? Si te leíste el artículo ya tú sabes lo que es la discencia. Y aquí lo dice, ¿no? Ruptura parcial o total de cualquiera de las capas de una herida que han sido afrontadas quirúrgicamente. La incidencia, pues no es alta, de 0 al 3%. 5% en mayores de 60 años. Fíjate que una de las heridas, fíjense, que más produce dehiscencia es una herida que se sutura en contra de, Jonathan, que me preguntó, de las líneas de Detención. Exactamente, o de Langers. Ya la vamos a ver. Entonces, esa clásica herida que se hace en la línea media abdominal, la línea de Langer va transversa. Entonces, esa es la que más tiende cuando el paciente tose, cuando el paciente puja, cuando el paciente tiene cualquier cosa que hace algún esfuerzo para orinar a veces, y ahí vamos a ver que esa es una causa de los pacientes prostáticos. ¿Ve? Paciente prostático, usted tiene que evaluarle la próstata, pues si él hace una cirugía a un paciente prostático y él cada vez que va a orinar va a hacer fuerza, se le va a abrir esa herida. Igual paciente que fuma, el fumador que está tose y tose y tose, usted tiene que hacerle una terapia respiratoria para que en el postoperatorio el paciente no haga eso, pues se le va a hacer una dehiscencia. Fíjense que es más frecuente en hombres, 7-1, y recordar lo que dimos del proceso de cicatrización. Cuando la matriz debe hacerse fuerte, pero por alguna razón no es fuerte, la matriz de cicatrización, eso es entre el 5º al 8º día postoperatorio. Así que ustedes saben que en ese periodo usted tiene que estar pendiente de que el paciente no le haga una dehiscencia. ¿Cómo va a estar pendiente, Patricia? ¿Qué buscas en tu paciente hospitalizado al 5º día de una cirugía de hernia ventral? La temperatura. Ajá, bueno, con una palabra me lo dices. Los signos de Celso. Eflogosis, de Celso. Si la herida está roja, si la herida le duele, si está caliente. Pero hay algo más. Usted al palparla, usted siente como que hay un hueco. No se ha ido de los puntos de la piel, pero la fascia sí se fue. ¿Ok? Entonces, otra cosa, si la herida está infectada, se va a abrir. Es más, cuando uno la ve que está saliendo pus, es más, uno termina de abrirla. Ese es el tratamiento. Mala técnica quirúrgica, mala elección del material de sutura, y eso lo vamos a ver cuando vemos cirugía menor, que usted, por ejemplo, en la cara usted pone 5-6-0, pero usted no puede poner 5-6-0 en una herida abdominal porque se le abre. En la cara pone 5-6-0 porque da menos cicatriz. Entonces, eso es importante. Y pacientes con anemia, diabetes, uremia, desnutrición, cirrosis, cáncer, esos pacientes van a ser dehiscencia más fácil. Aquí está. Lo mismo. Factores de riesgo locales, pues cierre inadecuado. Uso de número insuficiente de sutura, colocarlas muy cerca del borde, por eso que ustedes van a tener un taller de sutura para que no cometan estos errores. Aumento de la presión intraabdominal cuando hay obesidad, cirrosis, tos, cuidado deficiente de la herida, porque Libertad no pensó en los signos de flogosis. Entonces se le va a abrir la herida antes de tiempo. Bueno, si se abre hay que valorar pues el debridamiento, aseo quirúrgico, antibiótico y un nuevo cierre si fue que se cerró mal. Dentro de ese apartado entran lo que es la evisceración y la eventración. La evisceración, pues cuando salen por fuera del peritoneo parietal las vísceras, a veces ocurre evisceración, por ejemplo, hemos visto heridas por puñal, por arma blanca, donde penetra el peritoneo, y a veces usted cuando ve en el cuarto de urgencia lo que salió un intestino afuera, eso es una evisceración traumática, ¿eh? Que es un poco diferente a esto.
Y la eventración, que es la salida del contenido abdominal a través de una falla en la pared abdominal. Y esto sucede, pues, como dice ahí, por dos motivos: evisceración del contenido no diagnosticada, por una iridescencia de la herida postoperatoria, o por una eventración verdadera por falla de la cicatrización. Realmente esto no es tan importante, esto es más bien técnico, desde el punto de vista técnico, pero usted lo que va a ver es que realmente se fueron todos los puntos de la herida en la que es más clásica, que es la herida, la laparotomía abdominal. Pues este paciente tuvo una evisceración, una eventración, inicialmente primero una eventración y después una evisceración. Y entonces este paciente, fíjense que después el edema no hace que se pueda aproximar adecuadamente, y lo que se hace es un cierre con esto que se llama una bolsa de Bogotá. ¿Por qué se llama una bolsa de Bogotá? Bueno, porque en Bogotá los colombianos aprendieron que en estos pacientes ellos agarran una venoclisis que está estéril, la cortan y la suturan a los bordes de la herida para mantenerla hasta que desaparezca la inflamación de los tejidos, el edema de los tejidos, y vuelvan. Eso se llama una pérdida de domicilio. Entonces, que se puede ver también en las hernias, ¿no? La úlcera de Marjolin, cualquier herida que no cicatrice en el área del traumatismo previo a un carcinoma de célula escamosa. Lo mencionamos, esta pregunta es muy frecuente en los BOR y estas cosas, así que no la vayan a fallar, ¿no? ¿Qué pasa? El paciente tiene una herida y la herida no cicatriza, pero no se habían fijado que cerca tiene una lesión de un cáncer de células escamosas. Entonces, por eso no cicatriza la herida. Se lo describió Marjolin hace mucho tiempo. Estos son mis antepasados allá en Tolé, mi familia es de Tolé. Mi papá siempre, yo no conocí, bueno, conocí muy poco a mi abuela. Mi abuela era indígena, Guaymí, ahora le dicen Noveulé. En los tiempos de mi papá eran indios Guaymí. Estos son en Verá. Y a mí, cuando estaba joven, ahora me sale blanco. Cuando estaba joven, la barba me salía roja. Yo le decía a mi papá, pero que yo no soy... ¿Yo soy adoptado o qué? Porque yo no veo que tú tengas, dice, no, esa es tu abuela, que sí tuvo el cabello rojo. Y ustedes ven que estos niños tan preciosos, algunos tienen el cabello rojizo. ¿Ve? De hecho, 2 de mis hijos siguen con ese gen, porque le sale, mi hija mayor, el cabello rojizo, y el menor también. Bueno, estas complicaciones sistémicas más frecuentes en cirugía, voy a pasarlas rápidamente y ustedes las revisan en la grabación. Ya esto es material que han dado en otros cursos. Complicaciones respiratorias, obviamente. Las complicaciones respiratorias más frecuentes, la telectasia, neumonía, broncoaspiración, insuficiencia respiratoria, neumotoras y derrame pleural. Se ve sobre todo en pacientes mayores de 60 años. El tipo de cirugía incide, las torácicas obviamente. De hecho, la cirugía que más duele es la toracotomía, porque usted entra a través de la costilla y cuando cierra los puntos, usted agarra los nervios intercostales y eso es lo que duele. Duele de verdad esa cirugía. Cirugía de abdomen superior, cirugías de urgencia, obviamente, porque se preparan, no tienen uno tiempo de preparar a los pacientes y por eso se complican más. Más frecuente en las cirugías pélvicas, cirugía cabeza y cuello y de miembros inferiores, es menos frecuente en ese tipo de cirugía. Pregunta de examen: ¿quiénes son los que más se complican del punto de vista respiratorio de pacientes mayores de 70 años? Los obesos, por razones lógicas, pacientes fumadores y en pacientes con enfermedad respiratoria previa, como el enfisema pulmonar o pacientes asmáticos. Complicación más frecuente del postoperatorio. A ver, Joel Enrique es el que me aparece ahí, el otro Joel es Joel Alberto, ¿no? Antonio.
Joel Antonio, ¿por qué la telectasia, bueno, realmente, ¿en qué periodo, según lo que vimos, nosotros vimos una curva de evolución del paciente? ¿En qué periodo tú piensas en el tiempo que puede aparecer una complicación como la telectasia? ¿Sabes lo que es la telectasia? Sí, es cuando una vía aérea se colapsa, ¿no? Es el colapso del parénquima pulmonar. ¿Ok? Es el colapso del parénquima pulmonar. Si nosotros hiciéramos una similitud, nosotros todos tuvimos un colapso total del parénquima pulmonar, ¿cuándo? Todos nosotros. Antes de nacer. Exactamente. Exactamente. Los pulmones estaban colapsados. Cuando usted nace y usted llora, allí es por primera vez que se expande sus pulmones. Que para ello es necesaria una sustancia, que es la sustancia surfactante. Si eso no lo tiene, por eso los prematuros que no hayan desarrollado eso, es imposible que hagan esta cuestión. Bueno, la telectasia, cuando vayamos al hospital y le damos, a mí me encanta, porque a mí me encanta el pulmón, usted lo comprime así y usted ve que él no está rosado, sino que se pone como azuloso, porque usted está colapsando los alvéolos, ¿ve? Entonces, para que esos alvéolos vuelvan a ponerse rosadito así, el color normal del pulmón expandido, se necesita aumentar el esfuerzo inspiratorio. Entonces, la telectasia es la complicación más frecuente en el postoperatorio inmediato. Aparece entre las primeras 12 a 48 horas, porque es el periodo que el paciente sale de la anestesia. Entonces, ustedes, ¿qué produce la telectasia en el paciente? ¿Cuál es la manifestación clínica de la telectasia? La fiebre. La fiebre, muy bien. La fiebre, produce tos, produce mucosidades, expectoración, pero produce fiebre, porque ahí empieza, la telectasia se produce porque obviamente con una mala inspiración y expiración postoperatoria, producto del aletargamiento ese del anestésico, entonces usted respira superficial, no respira torácico, sino abdominal, y se acumulan secreciones en los bronquios y en los bronquiolos. Entonces se colapsa, ahí viene la telectasia y se produce la fiebre. ¿Ok? Entonces dice que es la complicación más frecuente del postoperatorio, factores de riesgo obviamente los fumadores, paciente con sonda nasogástrica, porque imagínense, lo acuchillaron a usted en el tórax para una cirugía de corazón abierto. Lo durmieron, así que inhibieron el reflejo mucociliar, que es el que lava de moco las vías aéreas inferiores y sobre todo las superiores. Y además de eso, tiene dolor. Entonces, ¿cómo usted va a respirar? Usted no puede, usted está ahí respirando hasta con miedo de que se le abra la sutura o que vaya a meter la pata. Entonces, se produce atelectasia. ¿Ve? Y además de eso, le ponen una sonda. Casi no puede, tiene una nariz tapada, una fosa nasal tapada. Bueno, todo eso produce atelectasia. Y si está intubado, encima, y encima determinados anestésicos que disminuyen el movimiento del mucociliar, del epitelio respiratorio. Entonces, todos esos son factores de la complicación más frecuente. Dice atelectasia como causa de fiebre. Hay un estudio, si hay evidencia o no. En este estudio del American College of Chest Physicians cuestionaron esto, pero igual sigue siendo causa de una de las primeras causas de complicaciones
Vemos aquí pues colapso de alvéolos que mantienen que mantienen la perfusión y la pérdida del factor tensoactivo, las secreciones que eso acumulan, todo eso aumenta el crecimiento, favorece el crecimiento bacteriano, y si uno no soluciona ese problema, el paciente cae en una neumonía. Representa el 25% de las complicaciones pulmonares postoperatorias, se manifiesta en las primeras 48 horas. Cuadro clínico: fiebre, taquipnea, taquicardia, estertores, disminución de los murmullos vesiculares. Aquí vemos una atelectasia laminar, y aquí fíjense ya cuando vemos una gran atelectasia del pulmón del lado derecho. Disculpen, muy pixeladas estas imágenes. Vamos allá a tener que reemplazarla. Pero clásicamente, pues en la atelectasia se desvía el pulmón hacia el lado de la atelectasia, contrario al derrame. Prevención: movilización temprana, cambio frecuente de posición, ejercicio respiratorio, tratamiento, aspiración de la vía aérea, broncodilatadores, mucolíticos, entre los cuales la más importante, la N-acetilcisteína, nebulizaciones. La neumonía, pues ya, si la atelectasia no se cura, va a una neumonía. ¿Ve? Es causa común, son los bacilos gram negativos, aumenta la mortalidad de un paciente operado con neumonía, y los factores predisponentes, pues está la atelectasia, la broncoaspiración, que vamos a hablar de eso, el aumento de secreciones, y un apoyo ventilatorio prolongado. Bueno, la patología, pues el reflejo de oxígeno después de cirugía se vuelve débil, siendo insuficiente para limpiar el árbol bronquial. Por eso es que hay que estimular al paciente que aspectore, que tosa. Hay una cosa que se llama, ¿saben lo que es el espirómetro de incentivo? El espirómetro de incentivo, o mejor conocido como Triflow, es un aparato que tiene 3 bolitas, ¿verdad? ¿Lo han visto? Nadie ha visto el Triflow. Yo lo he visto. Sí, doctor. Voy a tener que poner un video de Triflow acá. El Triflow tiene 3 bolitas y tiene un carricito que uno se lo coloca en la boca. Y el paciente piensa que lo que tiene es que soplar. Si usted sopla, no se levanta ninguna de las 3 bolitas. Usted tiene que inspirar, aspira. Yo le digo, hágase cuenta que usted está tomando un batido de chocolate, pero bien espeso. Si está bien espeso, si usted no aspira fuerte, no pasa por el carrizo el batido. Entonces, si usted hace así, usted inmediatamente ve que se mueve la primera bolita, después la segunda. Entonces, lo que él tiene que mantener las 3 bolitas en el aire por lo menos 2 o 3 segundos para considerar que los pulmones están completamente expandidos. Por eso se llama espirómetro incentivo, porque él se va incentivando según suba 1, 2 o 3 bolitas. Bueno, ya esto ustedes lo saben sobre las neumonías. Esta es la clásica figura de Adam, de cómo se acumula el material de secreciones y entonces empieza a proliferar los microorganismos. Broncoaspiración, muy importante, mala preparación del paciente. No se le da el ayuno necesario, dependiendo del tipo de cirugía. Bueno, se hablaba tradicionalmente de 6 horas, ahora se habla de 4. El doctor le habló mucho de esto, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto actual, el ERAS, para preparar a los pacientes. No darle ni mucho ayuno que lo desnutra, ni darle tampoco que haga una broncoaspiración. Entonces, ahí es una guerra que establece el anestesiólogo con los cirujanos y los intensivistas para que el paciente salga de la mejor forma posible. Estómago lleno, sobre todo esto se ve en cirugía de urgencia, depresión del sistema nervioso central por fármaco, alteraciones del estado de conciencia, como cuál es la que ustedes van a lidiar más en los pacientes del cuarto de urgencia. Pacientes en estado de etilismo, en estado de ebriedad. ¿Ve? Esos pacientes broncoaspiran, pacientes drogados.
Esos pacientes broncoaspiran, pacientes embarazadas. ¿Por qué? Porque el útero, sobre todo cuando está a término, produce compresión de la cámara gástrica y es más fácil que ella broncoaspire. Y claro, en obstrucción intestinal, la broncoaspiración de obstrucción intestinal es casi la muerte. Porque como el paciente está obstruido, ha proliferado la flora bacteriana allí en esa obstrucción y el paciente tiene un líquido bilioso que si él broncoaspira eso, mi madre, hace una neumonía no solamente química, neumonitis química, sino infecciosa severa. Bueno, esas son las indicaciones. Te las dejo ahí un ratito para que las lean, porque ya estamos casi a terminar esta primera parte. Neumotórax, que es una acumulación de aire o gas en el espacio pleural, pero vamos a hablar mucho de esto en otras charlas de cirugía torácica. Se produce también por la ventilación en los pacientes posoperados, pacientes con predisposiciones. Ahora hay mucho neumotórax, mucho enfisema. Vamos a tocar eso porque vamos a hacer una actualización del COVID, de lo que está sucediendo en COVID y que afecta a cirugía o a los que tienen que cuidar COVID. Esa es una charla nueva que le vamos a dar este semestre en un espacio que tengamos ahí en el taller. Bueno, esto lo vamos a tocar común, así que no vamos a hablar mucho de la insuficiencia respiratoria, que saben tipo 1, tipo 2, tipo 1 solamente con hipoxemia y tipo 2 cuando ya se une la retención de CO2. Pregunta de examen, prevención, ¿cómo se previenen las complicaciones respiratorias? Bueno, anestesia importante, el anestésico de rápida eliminación. Usted tiene una charla de anestesia, le van a hablar de eso. Una analgesia adecuada, es decir, termina la anestesia, el paciente va a cuidados intensivos o va a la sala, seguirle dando medicamento para el dolor, porque si no, es por gusto. Ejercicio como el espirómetro de incentivo, que hemos dicho, tratar broncoespasmo, oxigenoterapia, uso de cirugía mínima intensidad. Es más, mientras menos agresivo sea usted con sus incisiones, menos dolor y mejor recuperación. Y la radiografía de tórax, que siempre es importante para ver las complicaciones. Quedamos allí. Yo quería antes de irnos señalarles dos cositas.